Mi papá engañó a mi mamá para que firmara su negocio cuando estaba fuertemente medicada, luego se lo dio al esposo jugador de mi hermana en lugar de a mí, que trabajé allí durante 20 años. Hace 5 años, mi madre falleció después de una larga batalla contra el cáncer de ovario. Era una mujer increíble que construyó un exitoso negocio de diseño de interiores desde cero, convirtiéndolo en una de las firmas más respetadas de nuestra ciudad. A lo largo de mi infancia y principios de la edad adulta, trabajé junto a ella siempre que pude, aprendiendo todos los aspectos del negocio. Siempre se entendió que algún día yo tomaría el relevo, no solo porque era la hija mayor, sino porque me había dedicado a aprender el oficio y a construir relaciones con nuestros clientes. Mi madre comenzó este negocio en nuestro garaje cuando yo tenía solo 5 años. Recuerdo verla trabajar hasta altas horas de la noche, esbozando diseños y haciendo llamadas telefónicas, mientras todavía encontraba tiempo para ayudarme con mi tarea. Construyó su base de clientes un proyecto a la vez, a menudo aceptando pequeños trabajos que otros diseñadores no considerarían, tratando a cada cliente con el mismo nivel de respeto y dedicación, ya fuera renovando una mansión o simplemente redecorando un dormitorio. Para cuando estaba en la secundaria, se había mudado a una hermosa oficina en el centro y tenía un equipo de talentosos diseñadores trabajando para ella. Literalmente crecí en ese negocio. Después de la escuela, hacía mi tarea en su oficina, escuchando sus reuniones con clientes y absorbiendo todo lo que podía sobre diseño y negocios. A los 16 años, estaba ayudando con tareas administrativas y, a los 18, acompañaba a mi madre a sitios de clientes y ferias de diseño. Se aseguró de que aprendiera todos los aspectos del negocio, desde el lado creativo hasta la gestión financiera. Cuando fui a la universidad, me especialicé en negocios con una especialización en diseño de interiores, realizando pasantías de verano con otras firmas para ampliar mi experiencia, pero siempre regresando a trabajar con mamá durante los descansos. Mi hermana menor, Rachel, nunca mostró interés en el negocio. Estaba más enfocada en su vida social y eventualmente se casó con James, un hombre decente de una familia adinerada que nunca había trabajado un día en su vida. Mientras yo pasaba los fines de semana en sitios de clientes y asistiendo a ferias de diseño con mamá, Rachel estaba planificando fiestas elaboradas y publicando sobre su lujoso estilo de vida en las redes sociales. Ocasionalmente pasaba por la oficina para pedirle dinero prestado a mamá o presumir de su última juerga de compras, pero nunca preguntó sobre el negocio ni mostró interés en aprender lo que hacíamos. Incluso antes de conocer a James, Rachel siempre había sido la favorita de papá. Le encantaba su actitud despreocupada y su personalidad de mariposa social, mientras que mi enfoque más serio y centrado en los negocios le recordaba demasiado a la independencia de mamá, que creo que secretamente lo amenazaba. Cuando Rachel se casó con James, papá estaba bastante feliz. Vio a James como el hijo que nunca tuvo, comprando completamente las grandiosas charlas de James sobre sus ambiciones empresariales a pesar de su historial de fracasos y oportunidades desperdiciadas. Cuando a mamá le diagnosticaron cáncer, reduje mis horas en mi trabajo de pasantía para ayudarla a gestionar el negocio mientras recibía tratamiento. La vi luchar a través de sesiones de quimioterapia, insistiendo en revisar diseños y reunirse con clientes importantes siempre que tuviera la fuerza. Incluso en sus peores días, hablaba con clientes de toda la vida. El negocio no era solo una empresa para ella, era su obra maestra y estaba decidida a asegurarse de que siguiera prosperando después de su partida. En sus últimos meses, dejó claro a todos, incluido mi padre, que quería que yo me hiciera cargo del negocio. Incluso hizo que su abogado redactara documentos para transferir la propiedad a mí tras su muerte. Recuerdo sentarme con ella en el hospital mientras repasaba todos los detalles del negocio conmigo, compartiendo relaciones con clientes, contactos con proveedores y su visión para el futuro. Me hizo prometer que mantendría la reputación de la empresa por su integridad, diciendo que sabía que yo era la única que realmente entendía lo que había construido. El día antes de fallecer, mamá me llamó sola a su habitación del hospital. Estaba débil pero decidida a decirme algo importante. Reveló que James había estado visitándola cuando yo no estaba,
presionándola para que cambiara su testamento y le diera el control del negocio. Incluso había traído papeles para que ella firmara, diciéndole que aliviaría la carga de su hija. Mamá estaba furiosa y lo echó de su habitación. Me hizo prometer que, pasara lo que pasara, no dejaría que James se acercara a su obra maestra. Mamá también me confió sus preocupaciones sobre papá y Rachel. Temía que pudieran intentar interferir con sus deseos, sabiendo cómo papá siempre había favorecido a Rachel y cómo James había estado tratando de involucrarse en el negocio. Se aseguró de que todos los documentos legales estuvieran en orden y habló incluso con sus empleados clave sobre apoyarme durante la transición. Todo estaba listo para una transferencia de liderazgo sin problemas. Lo que no sabía entonces era que papá ya había traicionado la confianza de mamá mientras ella aún luchaba por su vida en el hospital. Había estado reuniéndose en secreto con abogados para encontrar formas de impugnar su testamento. Incluso había estado revisando su oficina después de horas, tomando documentos y haciendo copias de contratos. Rachel lo ayudó usando su llave de repuesto de la oficina, la que mamá le había dado solo para emergencias. Literalmente estaban conspirando a espaldas de mamá mientras ella estaba en su lecho de muerte. El día después del funeral de mamá, literalmente el día después de enterrarla, papá convocó una reunión con los abogados de la empresa. Ni siquiera había esperado a que las flores de su tumba se marchitaran. Fue entonces cuando descubrí la magnitud de su engaño. Resulta que, aunque mamá había documentado adecuadamente sus deseos de transferir el negocio a mí, papá había estado construyendo un caso legal basado en los documentos de incorporación originales de la empresa de hace 25 años, cuando mamá comenzó el negocio. Había enumerado a papá como un propietario del 50% por motivos fiscales, aunque nunca contribuyó con nada más allá de la contabilidad básica. Esto era una práctica común para parejas casadas en ese momento, y mamá había confiado en él completamente. Había intentado actualizar estos documentos durante su enfermedad, pero papá había retrasado deliberadamente la firma, alegando que estaba abrumado con su atención médica como para ocuparse del papeleo. Mientras tanto, había estado reuniéndose en secreto con abogados corporativos especializados en adquisiciones hostiles. Lo que realmente me rompió fue enterarme de lo que sucedió durante los últimos días de mamá en el hospital. Papá había esperado hasta que ella estuviera en su momento más débil, solo 2 días antes de fallecer, cuando los médicos habían aumentado su morfina para manejar su dolor. Fue a su habitación solo después del horario de visitas, usando su estado como su esposo para pasar las enfermeras. Mamá estaba apenas consciente, pero firmó múltiples páginas. Mamá estaba bajo medicación fuerte en ese momento y confiaba en su esposo de 30 años. La enfermera de noche que presenció la firma porque pensó que eran documentos médicos dijo que mamá seguía haciendo preguntas, pero papá solo la apresuró, diciendo que no había tiempo para leer todo porque la oficina de seguros lo necesitaba a primera hora de la mañana. Esos papeles resultaron ser una transferencia completa de sus acciones a papá, junto con documentos que le daban poder notarial. Las firmas eran apenas legibles, solo líneas temblorosas que no se parecían en nada a la firma de mamá que había visto en cientos de contratos de clientes, pero papá había sido astuto. Hizo que la enfermera firmara como testigo y había traído un notario que no conocía la firma habitual de mamá. Todo era técnicamente legal. Solo me enteré de esto porque la enfermera se sintió culpable y se puso en contacto conmigo después de que mamá falleciera. Se había dado cuenta de que algo andaba mal. Intenté luchar contra esto, por supuesto. Gasté más de 50,000 pesos de mis propios ahorros en abogados que todos estuvieron de acuerdo en que lo que papá hizo fue éticamente reprobable pero técnicamente legal. El hecho de que estuviera listado como propietario original combinado con los documentos que había engañado a mamá para que firmara le dio suficiente base legal para tomar el control. Cuando mencioné el testamento reciente de mamá y los documentos de transferencia, los abogados de papá argumentaron que ella no estaba en su sano juicio durante sus últimos meses debido a su medicación, mientras defendían convenientemente la validez de los papeles que había firmado bajo las mismas condiciones. Luego,
Papá anunció que estaba dando el control del negocio a James, el esposo de mi hermana. Su razonamiento fue que el negocio necesita el toque de un hombre y que James tiene un MBA. No importaba que la experiencia comercial de James consistiera únicamente en perder su fondo fiduciario en varias empresas fallidas o que yo había crecido prácticamente en esta empresa y conocía todos los aspectos de su operación. El anuncio se hizo en una reunión de toda la empresa donde tuve que sentarme allí humillada frente a empleados que me habían visto crecer en el negocio mientras papá elogiaba a James como una perspectiva fresca y una agudeza empresarial moderna. James realmente tuvo el descaro de decir, sé que algunos de ustedes pueden estar preocupados por los cambios que se avecinan, pero prometo honrar el legado de Sarah. No solo habían ido en contra de los deseos explícitos de mamá, sino que lo habían hecho de una manera que descartaba por completo mis años de dedicación y experiencia. Papá ni siquiera tuvo la cortesía de discutirlo conmigo antes. Me enteré al mismo tiempo que todos los demás. La mirada de satisfacción engreída en el rostro de Rachel durante el anuncio me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su papel en esta decisión. Lo que lo empeoró aún más fue descubrir más tarde que James ya había prometido a varios empleados de mamá a largo plazo que serían cuidados y apoyaban su toma de posesión. Había estado reuniéndose en secreto con ellos, ofreciéndoles ascensos y aumentos si lo respaldaban en lugar de a mí. La mayoría de ellos se negaron y vinieron a decírmelo, pero algunos realmente tomaron su lado. Estas eran personas que habían trabajado con mamá durante décadas, personas que me habían visto crecer, ahora actuando de repente como si James fuera la segunda venida de Steve Jobs. Estaba devastada, no solo por la traición de los deseos de mamá, sino porque sabía que James llevaría la empresa a la ruina. No tenía comprensión del diseño, ni relaciones con nuestros clientes, ni respeto por el legado que mamá había construido. Durante las reuniones de transición, siguió hablando de sus planes para modernizar y alterar el negocio, mostrando un completo desprecio por la reputación y las relaciones que mamá había pasado décadas construyendo. Rachel apoyó a su esposo completamente, diciéndome que estaba siendo dramática y que debería estar feliz por su éxito. No pude soportar verlos desmantelar todo lo que mamá había creado, así que renuncié de inmediato. Varios empleados clave me siguieron por la puerta, pero los convencí de quedarse, sabiendo que tenían familias que mantener. Algunos de ellos lloraron cuando les dije que me iba y unos pocos incluso ofrecieron renunciar en solidaridad, pero sabía que mamá habría querido que protegiera sus trabajos si podía. Me mudé a otra ciudad y comencé de nuevo, construyendo mi propio negocio de consultoría de diseño desde cero. Fue un trabajo duro, pero había aprendido de la mejor durante 3 años. Tuve un contacto mínimo con mi familia. Papá ocasionalmente llamaba para quejarse de lo desagradecida que estaba siendo, mientras que Rachel enviaba mensajes pasivo-agresivos sobre cómo había abandonado a la familia. Me centré en mi trabajo, construyendo gradualmente una sólida base de clientes y una reputación en mi nueva ciudad. Algunos de los antiguos clientes de mamá me buscaron, habiendo escuchado que había comenzado mi propia firma, y su apoyo me ayudó a establecerme más rápidamente de lo que esperaba. Luego, el mes pasado, recibí una llamada frenética de Rachel. Resulta que James había llevado el negocio de mamá a la ruina, tal como había predicho. Había tomado préstamos masivos para financiar expansiones innecesarias, había alienado a nuestros clientes a largo plazo con su actitud arrogante y eventualmente comenzó a malversar dinero para cubrir sus deudas de juego. El negocio enfrentaba la bancarrota y James posiblemente enfrentaba cargos criminales. Lo peor fue enterarme de que había estado usando la reputación de la empresa para asegurar préstamos y contratos, y luego no cumplir con las promesas hechas a los clientes que habían confiado en el nombre de mamá. Lo que realmente me molestó fue su respuesta a esta crisis. En lugar de asumir la responsabilidad, ahora afirman que de alguna manera esto es mi culpa. Papá me llamó llorando, diciendo que si me hubiera quedado para ayudar a James a aprender el negocio, nada de esto habría sucedido. Rachel insiste en que tengo la obligación de regresar y arreglar las cosas porque mamá habría querido que salvara su empresa. Parecen haber olvidado convenientemente que fueron ellos quienes me empujaron a salir en primer lugar.
La audacia de su solicitud es asombrosa. Quieren que deje mi exitoso negocio, me mude de regreso a casa y use mi conexión y experiencia para salvar la empresa que me robaron. James incluso tuvo el descaro de sugerir que podría trabajar bajo su supervisión como consultora senior mientras él mantiene el control de la empresa. Me negué rotundamente. Les dije que tomaron su decisión hace 3 años cuando desestimaron los deseos de mamá y mi experiencia. He construido algo nuevo ahora, algo que es completamente mío, y no lo abandonaré para limpiar su desastre. La ironía es que muchos de los antiguos clientes de mamá ya se han puesto en contacto conmigo buscando trabajar con alguien que mantenga los estándares e integridad por los que ella era conocida. Esto ha causado un gran conflicto en la familia. Mi padre le está diciendo a cualquiera que quiera escuchar que estoy dejando morir el legado de mi madre por despecho. Rachel ha estado publicando en las redes sociales sobre cómo he traicionado a la familia y abandonado el sueño de mamá. Incluso algunos amigos de la familia de toda la vida se han puesto en contacto para sugerir que debería dejar de lado mi orgullo por el bien de preservar lo que mamá construyó. Así que, por negarme a ayudar, Reddit, actualizaré si ocurre algo significativo con la situación, aunque dudo que dejen de intentar hacerme sentir culpable para que arregle su desastre. Actualización 1. Después de mi última publicación, las cosas han escalado significativamente. Me enteré de que James ha estado haciendo algo mucho peor que simplemente gestionar mal la empresa. Ha estado robando activamente a los clientes. Varios clientes de mamá a largo plazo se pusieron en contacto conmigo directamente después de descubrir que James había tomado sus depósitos de proyectos pero nunca comenzó el trabajo. Estamos hablando de cientos de miles en fondos desaparecidos, incluido un depósito de 250,000 pesos del primer cliente de mamá hace 25 años. También me enteré por Lisa, la antigua asistente de mamá que todavía trabaja allí, que James había estado falsificando firmas de clientes en contratos e inflando costos de proyectos, luego embolsándose la diferencia. Ha estado usando los viejos sellos de firma de mamá en documentos, lo cual ella me había dicho específicamente que destruyera después de su muerte porque estaba preocupada por exactamente este tipo de fraude. Luego, el señor Chen del banco me llamó. Ha estado manejando las cuentas comerciales de mamá desde que ella comenzó la empresa y conoce a nuestra familia desde siempre. Me pidió que nos reuniéramos para tomar un café, luciendo realmente incómodo por romper la confidencialidad del cliente, pero dijo que se sentía moralmente obligado a advertirme sobre lo que estaba sucediendo. Resulta que papá hizo algo increíblemente estúpido. ¿Recuerdan nuestra casa familiar? Papá la volvió a hipotecar, no solo un pequeño préstamo, sino casi 800,000 pesos contra ella para cubrir lo que llamó gastos comerciales de emergencia para James. El señor Chen descubrió a dónde fue realmente ese dinero cuando el banco estaba revisando algunas transacciones sospechosas. James se había metido en algunas deudas de juego seriamente turbias en estos juegos de póker clandestinos, no póker de casino. Estamos hablando de esos juegos ilegales que se realizan en sótanos de almacenes donde la gente sale lastimada si no paga. James aparentemente había estado yendo a estos juegos durante meses, perdiendo más y más dinero y diciéndoles a estas personas que les pagaría con el dinero de su empresa. Papá nunca le dijo a Rachel sobre la rehipoteca de la casa. Ella no tiene idea. Podrían perder su casa de la infancia porque su esposo necesitaba pagar deudas de juego ilegales. Los pagos mensuales son una locura, como 66,000 pesos, y James se gastó todo ese dinero en menos de 2 meses. No puso un solo centavo en gastos comerciales reales. El señor Chen solo me lo dijo porque está preocupado por la seguridad de papá. Aparentemente, James ha estado pasando el rato con algunas personas realmente peligrosas y el banco ha notado algunos patrones preocupantes en los retiros. Incluso sugirió que podría querer contratar seguridad para mi propia oficina por si acaso. Todavía estaba tratando de procesar toda esta información cuando Rachel apareció sin previo aviso en mi oficina. Se veía terrible, los ojos todos rojos e hinchados de tanto llorar, como si no hubiera dormido en días. Luego dijo que acababa de enterarse de que está embarazada de su tercer hijo.
Se derrumbó por completo en mi oficina, sollozando sobre cómo están totalmente arruinados, ya han vendido todas sus cosas de diseñador. Todo el tiempo que hablaba, seguía pensando en cómo no tiene idea sobre el juego o las personas peligrosas con las que James está mezclado. Todo lo que sabe es que están luchando por pagar las cuentas. Luego, en un típico estilo Rachel, pasó de llorar a exigir. Tuvo el descaro de sugerir que podría prestarles dinero de mi negocio ya que me está yendo tan bien ahora. Cuando me negué, señalando que había trabajado duro para construir mi empresa desde cero después de que me quitaran la de mamá, ella perdió los estribos. Comenzó a gritar sobre cómo estaba disfrutando viéndolo sufrir y que mamá estaría avergonzada de mí por no ayudar a la familia. Rica viniendo de ella considerando todo lo que han hecho. Lo que Rachel no sabe es que 3 importantes firmas de diseño ya se han puesto en contacto conmigo sobre la compra de lo que queda de la empresa de mamá. Han escuchado sobre los problemas financieros y están al acecho como buitres. Podría probablemente arreglar un trato que salvaría el nombre de la empresa y protegería a los empleados restantes, pero significaría que James y papá enfrentarían consecuencias por sus fechorías financieras. He estado sentada sobre estas ofertas, no estoy segura de qué hacer. Parte de mí quiere verlos estrellarse y arder, pero sigo pensando en los empleados leales que se quedaron. De hecho, estaba revisando una de estas propuestas de compra cuando papá llamó esta mañana. Estaba llorando, lo cual es algo que solo he escuchado 2 veces antes, en el diagnóstico de mamá y en su funeral. Siguió hablando de cómo debería haber escuchado a mamá sobre James, cómo había cometido un terrible error, cómo todo se estaba desmoronando, pero sabes que realmente me llegó a través de todos sus sollozos y disculpas. Nunca reconoció realmente lo que me hizo. No le duele haberme lastimado, solo le duele que su plan haya fallado. Luego comenzó a hablar sobre cómo arreglar todo, incluso ahora con todo literalmente desmoronándose a su alrededor, todavía piensa que James debería seguir a cargo. De hecho, sugirió que debería regresar y ser mentora de James para ser un mejor hombre de negocios. Como si el problema fuera solo que James necesita un poco de entrenamiento empresarial, no que literalmente está cometiendo fraude y apostando con el dinero de la empresa. Papá siguió diciendo cosas como todavía somos familia y necesitamos mantenernos unidos, pero ¿dónde estaba toda esta lealtad familiar cuando me estaban robando la empresa de mamá? Después de todo lo que aprendí del señor Chan y Lisa, fui a ver a mi abogada. Ella sugirió que documentara todo para protegerme, ya que el fraude de James eventualmente podría llevar a investigaciones que podrían salpicar a cualquiera que haya trabajado allí alguna vez. Mientras hablábamos, mencionó que uno de sus otros clientes, un contador forense, había sido contratado por algunos de los antiguos clientes de mamá para investigar a dónde había ido su dinero de depósito. Resulta que estos clientes contrataron al contador después de no obtener respuestas directas de James sobre sus proyectos. Ella ya ha encontrado evidencia de al menos 6 casos de fraude claro. Lisa ha estado enviando en secreto copias de papeleo, mostrando cómo James ha estado mal utilizando fondos de la empresa, incluida la documentación de un viaje de negocios a París que en realidad fueron unas vacaciones con alguna mujer que definitivamente no era Rachel. Me estoy quedando callada sobre lo de la amante por ahora, pero honestamente, con la forma en que van las cosas, Rachel se enterará lo suficientemente pronto. Estoy documentando todo, pero manteniéndome firmemente fuera del desastre. Mi propio negocio está prosperando. Acabo de conseguir un contrato importante que mamá siempre soñó con obtener y lo hice por mis propios méritos. Varios de sus antiguos clientes me han buscado, diciendo que ven en mí la misma integridad y atención al detalle que hicieron especial a mamá. Actualizaré de nuevo si ocurre algo significativo, pero por ahora estoy enfocada en hacer crecer mi propio negocio y honrar el legado de mamá a mi manera. Actualización final. Han pasado 6 meses desde mi última publicación y finalmente todo llegó a un punto crítico. Esos clientes que contrataron al contador forense terminaron presentando una demanda contra James y la empresa. Una vez que eso sucedió, todo lo demás comenzó a desmoronarse, las deudas de juego, los fondos mal utilizados, todo. James intentó huir,
pero aparentemente esos tipos a los que les debía dinero lo alcanzaron antes de que pudiera salir de la ciudad. Terminó en el hospital con un brazo roto y algunas costillas magulladas. Rachel apareció en mi puerta a las 2 de la mañana esa noche llorando y embarazada y finalmente conociendo toda la verdad. Había encontrado papeles en su casa sobre la rehipoteca, las deudas de juego, incluso recibos de sus viajes con la amante. La dejé quedarse conmigo unos días mientras resolvía las cosas. Seguía alternando entre estar enojada con James y estar enojada consigo misma por no ver lo que estaba sucediendo. Papá tuvo un pequeño ataque al corazón cuando todo salió a la luz. Está bien ahora, pero verlo en el hospital realmente me hizo darme cuenta de lo viejo y roto que se ve. Los médicos dicen que el estrés fue un factor importante. Intentó disculparse conmigo de nuevo y esta vez se sintió real. Realmente reconoció lo que había hecho mal, no solo las cosas recientes con James, sino cómo traicionó tanto a mí como a mamá al ir en contra de sus deseos. Demasiado poco, demasiado tarde, tal vez, pero al menos fue honesto. La empresa se está vendiendo, no a ninguna de esas firmas de diseño que mencioné antes. Todas se echaron atrás cuando se dieron cuenta de lo mala que era la situación financiera. En cambio, uno de los antiguos empleados de mamá reunió a un grupo de inversores. Están comprando lo que queda y reconstruyendo bajo un nuevo nombre. Me pidieron que me uniera como socia, pero me negué. Acepté actuar como consultora y los estoy ayudando a reconectarse con algunos de los antiguos clientes de mamá. Rachel presentó el divorcio. Se mudó de nuevo con papá por ahora. Resulta que perder la casa ya no es algo seguro. El banco está trabajando con ellos para reestructurar la hipoteca ya que pueden demostrar que James cometió fraude. Ella dará a luz cualquier día ahora a pesar de todo. He estado ayudándola a preparar la guardería. Mamá habría querido eso. James se enfrenta a cargos criminales por fraude. Su abogado está tratando de negociar un acuerdo, pero definitivamente cumplirá algo de tiempo. La evidencia era demasiado clara, especialmente después de que Lisa entregara toda la documentación que había estado recopilando en silencio. Resulta que había estado guardando copias de todo desde el día en que James se hizo cargo. Como si supiera que esto eventualmente sucedería. En cuanto a mí, mi negocio va de maravilla. Acabo de comprar un hermoso edificio antiguo en el centro que estoy renovando en la nueva sede de mi empresa. Probablemente no actualizaré de nuevo. Este capítulo de mi vida se está cerrando y estoy lista para enfocarme en escribir mi propia historia ahora.